Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra, a través de la cábala y la psicología transpersonal. Bienvenidos. Las ofrendas. Unificación del cielo y la tierra. Sí, claro, las ofrendas tenían el objetivo de unificar el cielo con la tierra. Pero ¿cómo es esto posible? Sí, vamos a analizar a profundidad el tema de las ofrendas porque es una parte fundamental para comprender de qué manera los trabajadores espirituales de la antigüedad lograban la armonía y la estabilidad en el mundo que les tocó vivir. Y para poder entender todo esto, vamos a ver de qué manera funcionan las polaridades. Lo masculino y lo femenino. El hombre y la mujer. Bueno y malo. Positivo y negativo. Blanco y negro. Como te puedes dar cuenta, este mundo está regido por las polaridades. Y eso se puede aplicar en cada una de las áreas de la vida, del mundo, del sistema en el que vivimos. O sea, siempre hay una polaridad y otra polaridad. Hay un hombre y una mujer. Siempre hay aspectos buenos y hay aspectos malos. Hay una forma de ver las cosas, ya sea en blanco o en negro. Esas son las polaridades, que si nosotros nos ponemos en una polaridad, no podemos ver la realidad de las cosas. Entonces, las polaridades tienen una función, por supuesto que sí. Esas polaridades, cuando las integramos, nosotros podemos unificar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? En este mundo, el bien y el mal están mezclados y trabajan como dos energías que mueven al planeta a través de los actos humanos, ¿sí? A veces cuando suceden cosas tan horribles en el mundo, vamos a decir, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? Porque es una manifestación de lo que está dentro de nuestro corazón. Sí, el destino de la tierra o de la Pachamama, como se le dice en algunos lugares de América Latina, se encuentra en nuestras manos, porque nosotros llevamos ese timón. Así fue establecido desde el principio, ya que somos los principales actores al contar con las facultades mentales, físicas y espirituales para influir en nuestro entorno. Pero cuando integramos esas polaridades, convertimos la dualidad en unicidad. Y en la unicidad está nuestra fortaleza, ya que no damos cabida a las grietas que pueden facilitar la entrada de cualquier aspecto que pueda dañarnos. ¿Han escuchado la frase divide y vencerás? Porque realmente esa es una estrategia muy efectiva cuando queremos vencer a nuestro oponente. Lo dividimos y vencemos. Pero cuando ese enemigo está unificado, es imposible acabar con el enemigo. Le podemos poner el nombre que nosotros deseemos. Precisamente ese era el sentido de las ofrendas, de las que tanto se habla en el libro de Levítico. Libro que desde hace un buen tiempo estamos analizando con lupa, porque tiene una infinidad de secretos que le va a revelarnos. Por ejemplo, como inicia Levítico 6:2, esta es la ley de la ofrenda ignea. Ofrenda que en hebreo se dice olá. ¿Y qué significa olá? Significa ascenso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Esa ofrenda
que se hace desde el mundo inferior, es decir, desde Malhut, desde aquí de la tierra, ¿sí? O como se le dice en términos cabalistas, el mundo de Asia, asciende al siguiente nivel llamado Seirampi, o mundo, ¿sí?, de la formación, conformada por 6 dimensiones, ¿sí? Primeramente, asciende a Yesod, sube a Netzach, luego Hod, pasa por Tiferet, Gesed, Geburah, hasta ascender a Binah, que es Ima. Luego baja directamente a Malhut, es decir, a nuestra tierra. ¿Y qué es lo que baja? ¿Qué es lo que desciende? Pues nada más y nada menos que las bendiciones de todo tipo que nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir. Así es. Cuando el sacerdote hacía el sacrificio de vacunos, de bovinos, de las cabras, de los chivos, de palomas, bueno, de todo lo que se sacrificaba, ¿sí? Lo que estaba haciendo, ¿sí?, era la unificación del mundo inferior con el superior a través de las ofrendas, ¿sí? Ese era su trabajo espiritual. Esa era la forma de trabajar la paz en la antigüedad. Y ya el sentido de los sacrificios, pues ya los hemos analizado muy detalladamente, de por qué tenía que ser el sistema endocrino, por ejemplo, las grasas y los sebos, los que pasaban por el fuego, y cómo es que ese rigor transformado en misericordia, ascendía a los mundos superiores y apaciguaba el rigor aquí en la tierra, ¿sí? Hay entidades espirituales que se alimentaban de esos sacrificios. Esas entidades espirituales que actúan o que se les concede cierto permiso dependiendo de los actos humanos. Cuando nuestros actos no son apropiados, esas entidades se tornan en contra de nosotros, provocando el caos y el rigor en el mundo, ¿sí? Si bien es cierto, hoy ya no hay sacerdotes como en la antigüedad haciendo ese tipo de trabajo, pero sí hay personas que trabajan por la paz, los que de manera constante y perseverante ayudan a otros de diferentes maneras. Eso también unifica los mundos espirituales, eso también apacigua el rigor, la violencia, los juicios sobre el mismo ser humano. Fíjense también, las relaciones de pareja armoniosas, según la Cábala, son un medio de unificación de la dualidad, son un medio de unificación del mundo inferior con el mundo superior. Entonces de ahí nosotros podemos inferir qué es lo que está pasando. ¿Estaremos unificando el cielo y la tierra a través de nuestra relación de pareja? Si estamos constantemente en conflicto, que el conflicto tiene una función, ¿verdad? Porque nos está hablando de nosotros y de todo aquello que tenemos que integrar. Si nuestro conflicto no lo podemos trascender, si ese reflejo que estamos teniendo con nuestra pareja no lo podemos asimilar, debido a que no tenemos el entrenamiento espiritual necesario, entonces lo más probable es que nos separemos. Y la alza de divorcio es una manifestación de nuestro escaso nivel espiritual, ¿sí? O sea, si profundizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que así es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una relación de pareja termina por cuestiones de violencia doméstica, o sea, esa violencia se puede trascender si la persona está en un trabajo interno, un proceso de refinamiento espiritual. Pero si no es así, o sea, vamos a seguir actuando conforme a la ley de causa y efecto, ¿sí? Entonces, muy bien, ahora volvamos al tema de las ofrendas. Ese trabajo
espiritual, ¿sí? de los sacrificios, actualmente ya no se hace porque, como le explicaba en el video anterior, después de que los romanos destruyeron el templo y que se dio la diáspora, los judíos tuvieron la necesidad de irse de su lugar, entonces ya no había templo. Ahora se sustituye el servicio de los sacrificios, de las ofrendas, por la plegaria o oración con intención. Tefila con kavaná, como se dice en hebreo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice el Zohar de este tema? El Zohar, como siempre, profundiza de manera extraordinaria en los temas y dice que cuando hay una plegaria, cuando hay una oración con la debida intención, ¿sí? Esa ofrenda de plegaria, esa ofrenda de oración, se vuelve un espíritu. Eso lo encontramos en el Zohar, tomo 20, 26a, página 14, ¿sí? Esa ofrenda se vuelve un espíritu concretamente, acorde con la kavaná con la que se realizó. Fíjense bien, ¿con qué intención? La intención con la que hacemos nuestro servicio espiritual genera un espíritu. ¿Por qué creen que yo les afirmo al principio de este episodio que nosotros tenemos el timón de la tierra? Porque nosotros desde nuestro corazón, con nuestra intención, con la que hacemos las cosas, vamos moviendo el carro aquí abajo, ¿sí? Ahora bien, no solamente se hacían en la antigüedad sacrificios de animales, de ovejas, con la intención, con el sentido que les estaba explicando. También se hacían sacrificios de seres humanos. Se hacían sacrificios de niños a entidades demoníacas. Y si partimos de la premisa que nos da el Zohar de que una ofrenda se vuelve un espíritu concretamente, ¿qué tipo de espíritu o energía se provocaba al ofrecer a un niño en sacrificio? Imagínense, ¿quiénes somos los responsables del destino del mundo? Nosotros definitivamente. O sea, porque esas entidades espirituales malas, malignas, se alimentan de todo eso, pero no se hace, o sea, estamos las personas que, porque creo que todavía se hace, las personas que siguen recurriendo a ese tipo de prácticas, están reduciendo enormemente la energía del planeta, porque nosotros tenemos un origen divino extraordinario y reducir nuestro nivel al grado de ofrecer nuestra propia sangre a entidades de ese nivel. Entonces, ¿qué estamos generando sobre nosotros mismos? Pero es un tema muy delicado y que merece un análisis completamente aparte, ¿sí? Bien, después vamos a retomar el tema del sacrificio de personas en la antigüedad y también que se sigue haciendo actualmente. Ahora bien, después de que se hace la unificación de los dos mundos, ¿sí? Es decir, cuando integramos la dualidad, todos nos beneficiamos de ella, porque lo que hace la ofrenda es sacar los destellos de luz dentro de la impureza. Esto es lo que sucede a través del sahumado de los cebos y las grasas del animal que se hacían del sacrificio. Como les decía, ese tipo de servicio ya no existe porque se ha sustituido por la plegaria, pero acompañado de un trabajo humanitario de práctica de la compasión en todos los sentidos. ¿Sí? Nuestro trabajo de oración, de conexión con Dios, tiene que ir acompañado de un trabajo humanitario, de práctica de la compasión, de la bondad, de la misericordia, de la tolerancia, del amor hacia los demás. Tiene que ir acompañado de todo eso. Y nosotros de esa manera estamos revirtiendo el rigor en misericordia, la maldad en bondad.
lo negro en blanco, lo negativo en positivo. El odio lo estamos convirtiendo en amor, ¿sí? El mal lo estamos convirtiendo en bien. Dicen que es extraordinario. ¿Qué facultades nos ha dado el Creador de ser co-creadores junto con Él? Entonces, ¿con qué intención realizas tu oración? Ahí empieza todo. ¿Con qué intención te vinculas con los demás? ¿Con qué intención trabajas? ¿Con qué intención les hablas a tus hijos? Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Muy bien, pues espero haberte ayudado con este análisis cabalístico del libro de Levítico, específicamente el capítulo 6, ¿sí? Sobre la ofrenda ígnea. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Shalom.